Amigos, qué gusto me da estar aquí con ustedes en un día tan especial. Hoy es primero de noviembre del año 2017. Y bueno, en México esta es una celebración única. Pues, la muerte es vista en el mundo como tenebrosa, oscura. La muerte es vista como algo doloroso, terrible, como una confrontación, lo opuesto a la vida, lo contrario al orden, como el caos, el conflicto, la crisis. Pero los pueblos de la antigua Mesoamérica, pues no pensaban así. Definitivamente no pensaban así. Así es que hoy vamos a hacer reflexiones sobre la vida y sobre la muerte. Y claro, vamos a hablar, qué importante es que hablemos de la medicina natural del pueblo prehispánico, de una planta que aparece en los antiguos documentos prehispánicos de la conquista, que era la planta de la dormidera, que te permitía ver a los muertos. De hecho sabe mucho Luis Hernández, de plantas medicinales mexicanas sabe muchísimo, y por eso lo invité el día de hoy, que es un día tan especial, porque para empezar el Día de Muertos en México no es un día, son dos. Así es. Bienvenido Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Santos difuntos y los pequeños difuntos, tardes, ¿verdad? sí. Muy buenas tardes. Sí, es algo muy importante para los mexicanos, para nuestras tradiciones, la cuestión de estos días de noviembre, el Día de Muertos, pero que tiene sus raíces porque, digamos, en nuestro origen prehispánico, porque nosotros somos un pueblo con mucha historia, somos un pueblo con mucha cultura, somos un pueblo privilegiado porque la gente no se imagina que muchos otros pueblos no tienen esas raíces, no tienen esa cultura, no tienen ese bagaje. Y para poder entender nuestro presente tenemos que entender primero nuestro pasado, de dónde venimos, para saber quiénes somos nosotros, por qué pensamos así, por qué sentimos así, por qué somos así. Entonces, nosotros provenimos de esa mezcla, esa mixtura entre los europeos que vinieron a conquistar y los autóctonos antiguos mexicanos, y de esa mezcla, bueno, pues somos el resultado nosotros, ¿no? Entonces, tenemos que conocer nuestras raíces, nuestros orígenes, aceptarlas y aprender de nosotros mismos. Había una fiesta en el mundo precortesiano. A mí me gustaría imaginarme en este momento que pudiéramos echar el tiempo 500 años atrás. ¿Te imaginas? 500 años atrás. ¿En qué año estaríamos? Pues en 1517. Y en el 1517 pues todavía no había ocurrido la conquista. Estaríamos en el reinado del emperador Moctezuma y podríamos visitar el mercado de hierbas de Tlatelolco. En esta fecha, en el antiguo México, en el México de hace 500 años, fíjate, no es mucho, no es pedirle mucho a la máquina del tiempo que nos regalara 500 años y pudiéramos regresar al año 1517, año de la expedición de Juan de Garay. Los años de las expediciones. Los españoles llegaron al Caribe. Cristóbal Colón llegó al Caribe y allí hizo sus fundaciones. Se dio cuenta que había una isla grandota, a la que llamó la Española, y que hoy es Haití y Santo Domingo, una isla grandota, y ahí fundó Santo Domingo.
Y después de ahí empezó a explorar las demás islas, encontró Cuba y encontró otras islas. Pero no encontró México, fíjate que Cristóbal Colón no encontró México. Pasaron los españoles por ahí delante de Caucatoche y por ahí delante de la península de Yucatán, pero no tocaron tierra mexicana. Fue hasta 1511 que por un naufragio llegaron algunos españoles a las tierras del antiguo rey Nachancán, que era el rey de la ciudad maya de Chetumal. No dije Chetumal, dije Chetumal, que no es lo mismo Chetumal que Chetumal. Chetumal ya es castellanizada, pero Chetumal era un reino maya. En ese reino maya se seguía la tradición de la religión de los mayas y había pasado un barco español y había naufragado con 40 marinos y estos 40 marinos nadaron hacia la costa de Quintana Roo y la mayoría murieron, no soportaron la terrible intemperie y la violencia de los mares y del clima y del sol, pero los que sobrevivieron, que fueron 14, los encontraron los mayas y se los llevaron a la ciudad de Chetumal y ahí los tuvieron cautivos y finalmente Azorado, el gran rey de aquella ciudad, que llamaba Nash Shankan, así es como se pronuncia, Nash Shankan, quiso conocerlos y se dio cuenta que había uno moreno y otro de cabellos dorados. Para los pueblos mayas eso era impensable, individuos que tenían cabellos dorados y cuando le veían los cabellos dorados pues, se los agarraban. Cuentan las crónicas que escribieron estos náufragos, que llegó Nachancán, que era un hombre alto, fuerte, de espalda cuadrada, y que le tocó el cabello a Gonzalo Guerrero, que era el nombre del español cautivo, y le tomaba los cabellos y decía, ¿esto qué es? Que los veía dorados, y decía, oro, esto es oro, esto es oro. Nunca había visto un cabello rubio. Y entonces inmediatamente dijo, caray, este hombre, ¿de dónde viene? ¿Quién es? Un maya no es, ¿qué habla? ¿Qué lengua rara están hablando? ¿Qué es esto? ¿Serán dioses? ¿Serán humanos? ¿Qué son? Y entonces los sacerdotes de Nachancán, de las deidades mayas, enseguida dijeron, bueno, sacrifícalos, si son dioses, regrésalos al mundo, al mundo de los dioses, sacrifícalos. Pero Nachancán dijo, no, le dijeron, son hombres, mira, ya hay varios ahí muertos, son hombres. Dijo, sí, pero quiero saber mucho de ellos, quiero que me digan de dónde vienen, quieren que me digan quiénes son, quieren que me digan, pero ¿cómo quieres que hablemos con ellos? No se puede, no hablan el idioma de nosotros, quién sabe qué hablarán. Y entonces los tuvo, fíjate, esto pasó en 1511 y los tuvo cautivos 2 años hasta 1513. Y en esos 2 años, ¿cómo serían de abusados? Jerónimo de Aguilar se llamaba el otro, y Gonzalo Guerrero. ¿Cómo serían de abusados estos dos españoles que empezaron a aprender la lengua maya nada más por oídas, nada más por señas? ¿Verdad? Le decía acau, le decía Nachancán, dicen que le decía acau, eso quiere decir en maya boca. Él le enseñaba los dientes y le tocaba la boca, y entonces así fueron aprendiendo la lengua de los mayas. Y al cabo de 2 años ya hablaban, no obviamente lingüísticamente, pero sí se entendían, ya podían entenderse. Y entonces, bueno, pues imagínate, llegaban hasta Chetumal, miles de mayas a conocer aquel portento, aquellos 2 hombres extraños que Nachancán tenía prisioneros y que eran blancos, y que, Gonzalo Guerrero tenía los ojos azules, la tez muy blanca y el cabello rubio. Y Jerónimo de Aguilar tenía el cabello enchinado, rizado, semicano y negro. Y la tez
muy oscura. No indígena, pero era de esos españoles medio moriscos, que tienen la tez más bien morena que clara. Como Hernán Cortés. Hernán Cortés no era blanco como las nieves, era moreno. Era de tez morena. Y bueno, hay españoles que son muy rubicundos y hay otros que no, porque los están muy mezclados con moros y con sangre árabe, pues eran más bien morenos, de cabello negro. Y entonces tenía como que de los dos grupos, tenía al güero, que era Gonzalo Guerrero, y tenía al moreno, que era Jerónimo de Aguilar. Y los dos empezaron a hablar el castellano. Y empezaron a comunicarse a hablar el castellano entre ellos y ayudarse a entender el maya. Y un día llegan a Chancán y ya están hablando, pero ¿qué crees? Que encuentra a su hija Nicteja ahí donde estaba Gonzalo Guerrero cautivo. Y le dice un guardia, pues es que viene todos los días desde hace varios meses. Y se enojó. ¿Y a qué viene? ¿Qué está haciendo mi hija aquí? Y de plano a ella le dice, pues me enamoré de este teule o Dios u hombre o lo que sea, hombre Dios o lo que sea que sea el güerito este. Después les platico de dónde viene la palabra güero, porque tiene su historia la palabra güero, una historia fabulosa. La palabra güero tiene una historia increíble. Bueno, el caso es que le dijo, este de aquí, lo quiero para mí. Eso le dijo Nicteja a su padre Nachancán, lo quiero para mí, me lo das a mí. Como si fuera, no sé, una mascota, un perrito, un gatito, ¿no? Y entonces Nachancán tuvo la bondad, no le gustó, se enojó, le dejó de hablar, pasaron muchos, así como las novelas, ¿no? Podrían hacer una novela como esa de Solimán el Magnífico que hicieron los turcos, pues podrían hacer una novela increíble de esta historia, porque es una historia real, verdadera. A Nachancán, que era una mujer bella, pero obviamente bella a partir de los patrones de la belleza maya. Y parece que a Gonzalo Guerrero no le disgustó nada, le gustó mucho. Esta mujer, que era en la nobleza maya, una mujer de linaje muy elevado y de alcurnia muy fina y muy exquisita. Las mujeres mayas, hay que decirlo, imagínate, estamos hablando de una civilización de 3000 años. A veces perdemos esa visión. 3000 años tenían los mayas como existir como sociedad, como cultura. Entonces eran mucho más refinados que los españoles. Los nobles mayas eran más pulcros que los españoles. Eran más artísticos que los españoles. Eran de una cultura exquisita. Cantaban, las mujeres danzaban, por supuesto bailaban muchos bailes sagrados y tenían una enorme gama de instrumentos musicales. Y desde niñas les deformaron el cráneo para que fueran más hermosas. Les ponían tablitas de madera cuando iban a crecer, cuando tenían 5 o 6 años, y entonces las cabezas se hacían alargadas hacia arriba, con la intención de que fueran muy hermosas, muy estéticas, de acuerdo a la estética de ellos. Y precisamente Nicteja cumplía con todos estos elementos. Y entonces, pues Gonzalo Guerrero se enamoró perdidamente de la princesa Nicteja. Y llegaron las ceremonias del Día de Muertos en aquellos años. Estamos hablando aproximadamente de 1514 a 1517. Por eso quise regresar la máquina del tiempo a 1517. Y entonces ya hablaban perfectamente, porque Nicteja había podido aprender la Castilla. Si no la hablaba como en la península, pues sí la entendía y la medio hablaba. Y obviamente Gonzalo Guerrero hablaba el maya cada vez mejor por la relación con esta mujer tan hermosa, prodigiosa y portentosamente bella. Esto dicho por Gonzalo Guerrero, le encantó a esa mujer. Y finalmente viene la fiesta de la festividad de muertos. Y entonces, pues los mayas empiezan a hacer sus ceremonias de la muerte.
Y Gonzalo Guerrero no quiso participar, dijo, no, qué horror, esto es contra natura, yo soy cristiano, esto es de terror, esto es de Satanás. Bueno, se horroriza y se esconde y no va y no le dicen que vaya, se queda. Pero Gonzalo Guerrero va y se disfraza de muerto. Los mayas festejaban la fiesta de muertos pintándose de blanco y azul, y como que imitando las canillas entre los colores blanco y azul, y se colocaban flores en la cabeza. Y Gonzalo Guerrero no les disgustó nada, y se pintó así y danzó con los guerreros, con los soldados que danzaban, y aprendió las danzas de los mayas. Se fue integrando de manera fabulosa a la civilización maya. Le gustó ser parte de aquello protagónicamente, y eso le gustó a Nachan Khan. Y finalmente hay 3 anécdotas que pasan en la fiesta de muertos. Fíjate que los mayas había un ritual en el que enterraban a la gente toda una noche para que resucitaran al día siguiente. Y tienen que ser hombres muy valientes. Y los enterraban en la playa de un cenote. Se iban a un cenote, entraban al cenote y enterraban ahí, y tenían que resucitar al día siguiente con un pan que les daban especial cocinado para esa fecha. Todo esto está narrado perfectamente porque los cronistas del siglo XVI, pues esta historia les fascinó, porque es una historia verdadera. Y finalmente esto le agradó tanto a Nachan Khan, al rey de Chetumal, que le otorgó a Nicteja su capricho y la casó con Gonzalo Guerrero, que se bautizó a la religión maya, porque ellos también tenían un bautismo, y tomó un nombre maya. Qué increíble historia, ¿no? Qué historia, sí. Qué fascinante historia. Y empezó a practicar las creencias de los mayas, y para que la historia sea todavía más hermosa, le otorgó un principado como correspondía, puesto que era el esposo de una princesa. Y cuando llegaron los españoles a destruir a la civilización maya después de que cayó Tenochtitlan, ¿qué crees que hizo Gonzalo Guerrero? ¿Qué hizo? Que actuó como un rey maya en defensa de su pueblo nuevo contra su pueblo viejo, y murió peleando contra los españoles. ¡Qué historia! Y bueno, los cronistas como Gómara y como Solís y otros, Bernal Díaz un poquito, casi no mencionan la historia, que no corresponde a su contexto. Gómara la menciona con mayor precisión. Se asombraban de cómo un español se podía haber convertido de tal manera a las costumbres mayas, porque hasta se tatuó todo el cuerpo como correspondía a un rey maya. Cuando lo hicieron rey, porque lo hicieron príncipe, pues él se tatuó totalmente, y se horadó las orejas y la nariz, se puso una liguera, como era la cultura, la civilización que había adoptado. Y hay algo muy interesante de la festividad de muertos que pasó en la vida de estos príncipes. Fue muy bello, y está narrado por los cronistas de Yucatán, que cuando llegó el Día de Muertos, entendió que la muerte no existía, y cuando muere le deja una carta a su mujer, a la princesa, porque él va a combatir a Honduras, a los españoles. Ya muere, ya lo traen muerto a su reino. Y él le comenta a su mujer, a la princesa Nachan Khan, a la princesa Nicteja, le dice: entiendo la muerte mejor que la vida. Entiendo que estaremos juntos y muy felices muy pronto. Entiendo qué es la verdadera esencia de los que estamos vivos: aspirar a una buena muerte. Esto está escrito en las crónicas, textual. Y nos preguntamos, ¿qué pensaban realmente los pueblos precortesianos de la muerte? Es algo muy difícil de entender, pero lo vamos a entender gracias a ti, porque cuando los cautivos que iban al sacrificio iban a morir, esta planta sagrada que se les daba para morir,
que se llama el Teonanacatl, es un hongo. Sí, es un hongo que entra en el cerebro y que activa experiencias místicas en la psique. Entonces, cuando alguien iba a morir por los dioses, y esto pasaba mucho en Tenochtitlan, por ejemplo, en el Templo Mayor, ellos iban a la muerte sin miedo y con sonrisa. Porque si un sacrificio se hacía, y se hacía con miedo y sin sonrisa, no valía. Era una ofensa al Dios. Y entonces uno dice, pero ¿cómo vas a ir a tu muerte con sonrisa? ¿Y cómo vas a ir a tu muerte si es un sacrificio contento? Pues no puedes ir contento. Es el final de la vida. Y entonces Fray Bernardino de Sahagún pone un texto que dice, ellos pensaban que la muerte no era el final de la vida, sino el comienzo de una vida dichosa. Y que más bien aquí en la tierra es donde se venía a sufrir. Y allá donde se mantenía la paz perpetua. Y entonces empieza una explicación de cómo era el infierno, o el paraíso de los muertos, o el mundo de los muertos de los aztecas. Fíjate que nosotros tenemos un solo lugar donde ir a yacer cuando morimos en nuestra religión cristiana, católica, pues no hay más que el cielo y el infierno, ¿no? Y ya. Pero los aztecas tenían, fíjate qué bonito, 4 estancias. Ahorita les voy a explicar cuáles eran las 4 estancias, hoy y mañana, les voy a explicar cómo eran las 4 estancias. 4 lugares a donde ir el alma, al final, 4 lugares completamente diferentes. Que tiene que ver con los 4 rumbos cardinales, ¿no? Y que tiene que ver con el quincunce, que son los 4 rumbos cardinales aztecas, el quincunce, y que tiene que ver con tu forma de morir. O sea, lo importante para los aztecas era cómo te morías. El cómo era más importante que el qué. El cómo determinaba dónde ibas. Si morían, exactamente. Iban con Tlaloc o iban con diferentes dioses. Fíjate qué importante. Sí, les voy a ir explicando todo, cómo era, pero me gustaría que, a ver, tomaban esta planta y ya no sentían que morir era un sacrificio, sino que morían llenos de placer y alegría, plenitud y felicidad, creyendo que iban a un amanecer eterno, así le llamaban los aztecas, amanecer eterno. Y la fiesta se llamaba Ozomatli. Ozomatli era la fiesta de los muertos. Ozomatli Malinali Acatl, así se llamaba la fiesta. Ahorita les explico qué quiere decir. Cuando llegaron los 3 franciscanos dijeron, a ver, los aztecas creen que cuando la gente se muere, no se muere, sino que más bien empieza a vivir, que la muerte es aquí, que ya estaban muertos y van a vivir. Y tienen estas plantas sagradas para propiciar la buena muerte, el despertar hermoso, como le llamaban los aztecas. Tomabas el hongo, que era un hongo alucinógeno, que tenía una sustancia química que se llama psilocidina, y lo tomaba, que es el mismo que tomaba María Sabina, el de Huautla. Y entonces despertabas en la verdadera conciencia de la vida. Ahí es donde voy a dejar esto, antes de que hable de la fiesta de Ozomatli Malinali Acatl. Y los españoles decían, a ver, estos indios honran a sus muertos, les echan flores amarillas para que vuelvan a nacer, para que renazcan y vengan a visitarlos. La flor de cempasúchil. Yo ahorita les explico lo que quiere decir la palabra cempasúchil, porque ahí está la clave de todo. Y estos muertos, estos hombres que se van a morir, ellos dicen que no se van a morir, sino que más bien van a despertar del sueño de la vida. ¿Qué es esto? Y entonces no les disgusta porque dicen, a ver, Jesús fue al mundo de los muertos y resucitó. Entonces esto lo podemos aprovechar para que crean en Jesucristo. Fíjate qué interesante y qué abusados eran los frailes. Eran muy abusados. Dijeron, vamos a tomar esta idea de ellos, de que uno en realidad cuando se muere renace y apenas va a ver la vida, porque esto embona muy bien con el modelo de Jesús, que él se murió y luego resucitó y vino de la muerte y se convirtió en el Dios del universo. Entonces esto nos encanta porque esto favorece que vayan a ver a Jesucristo como el más grande de todos los dioses, porque es el Dios de la vida y de la muerte. Fíjate qué idea tan interesante y qué inteligentes los frailes.
Pero ahorita quiero que me hables de la planta porque parece que los estudios nuevos sobre la psilocibina y este neurotransmisor que embona bien en el cerebro, relacionado con la serotonina, puede ser la clave de todos los ritos prehispánicos. Vamos a hablar de esta planta sagrada, porque es una planta sagrada. Teonanacatl. Vamos a hacer un pequeño corte de estación. Enseguida vengo con Luis Hernández, nuestro especialista en plantas sagradas y nuestro especialista en herbolaria mexicana, que ahorita nos platique acerca del Teonanacatl. Enseguida regreso. Sabe Dios que nunca es tarde para volver. Hola Luis. Hola Felipe. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Está padrísimo el tema, ¿no? Sí, claro. Sí. Fíjate que sí hay comida todavía. ¿Quieres sí? aparte? Pues sí, pues sí. ¿Tú ya comiste, Luis? Ya, gracias. ¿Ya? Bueno. Eso me parece Hay genial. milanesa, Genial. Sí. pollo Ajá. y unas tortitas de papa. Yo creo que yo milanesa. ¿La milanesa? Ajá. Creo que es de res, no sé, pero bueno. Eso, Sí. milanesa. Qué rico. Sí. Sí. Muy bien. Déjame darle una música especial a Oscar. Oiga, doctor, Ujú. es que en serio, no puede ser que yo le baje a usted el sueño. Pero si todo está bajado, aquí no hay ningún sonido. Fui a buscar las aguas, pero no hay luz. No te preocupes. Te la debo. Como no viene Edith. Claro. Vamos a poner esta música. Ya está mi música ahorita puesta, Pepe. Ah, no, que ya lo puse. El otro cuarto. ¿Cuál? ¿Para el otro corte? ¿Este? Sí, ¿Cuál de es? Enrique Chía. Pásamelo para que ahorita les ¿Es digo. este? ¿Es este? Reciban un saludo de todo nuestro equipo. El señor Pedro Manzano está hoy en la producción y Oscar Acacio está en la consola de Radio Centro. Estamos transmitiendo para ti por streaming HD y estamos también a través de las plataformas. Recuerda que puedes bajar una aplicación a tu celular de la tiendita de aplicaciones y escucharnos a través de tu celular, a través de esta aplicación. También estamos transmitiendo por el canal de Pepe Cruz de YouTube y también estamos transmitiendo por nuestro Facebook. Saludos a los amigos de Facebook, ¿verdad, Luis? Saludos a los amigos de Facebook. Mira, ahí están los deditos azules, las caritas amarillas y los corazones rojos. Qué impresionante es la cultura de México. Ayer fui a ver la película Coco a una sala cinematográfica ahí por Plaza Universidad. Y qué maravillosa versión de la cultura mexicana y del culto a los muertos de Walt Disney. Yo la recomiendo mucho, se la recomiendo a todo el mundo. Porque alguien me dijo, no hombre, esas son gringaderas. Y yo dije, ¿qué? No, eso es... Imagínate los gringos hablando de los muertos y la tradición del Día de Muertos en México. Horror. Pero yo quise ser ecléctico y dije, bueno, pues voy a incluirle en mi recorrido y voy a tener mi propio criterio, mi propio punto de vista. Y no, salí muy satisfecho. Creo que hicieron una amalgama de elementos, sí, muy a la gringa, sí, totalmente, parece una comedia musical,
pero está muy bien hecha porque ahí ves, Coco es una anciana y ves a Coco y ves toda la tradición, la fuerza de la familia y el linaje mexicano. Me decía la psicóloga Elba Torres que ella ve una constelación familiar ahí. Cada quien va a ver algo diferente, pero vale la pena que la veas. ¿No la has visto? No, no la he ido a ver. Yo creo que vas ahí y luego nos la comentas. Claro que sí. Porque vale la pena que la veas. Es cómo se ve desde el extranjero esta extraña tradición de los mexicanos, pero está muy dignificada en la película. Es algo venerable, además de la creatividad de Disney, que es fabulosa. Uno dice, una película para niños de muñequitos. No, qué manera de expresar el inconsciente colectivo de México y el sentido funerario y la visión del Día de Muertos de la cultura mexicana. Es algo que dignifica a México, lejos de deteriorar, agranda nuestra imagen ante el mundo, porque esta película va a darle la vuelta al mundo. La van a traducir en 100 idiomas y va a ir a 200 países y es como un pasaporte para que entiendan que es el Día de Muertos para los mexicanos. Claro. Porque a veces no se entiende. Fíjate que yo tenía una muchacha de servicio que era de Oaxaca. Y entonces yo le dije, oiga, es que yo trabajo todos los días, yo hasta el Día de Muertos y la Navidad y el Año Nuevo, yo trabajo, voy al centro a trabajar, yo nunca descanso, nunca tengo vacaciones, yo siempre trabajo. Y entonces, pues también quiero que usted lo haga de la misma manera, que siempre trabaje, porque yo necesito que esté aquí atendiendo todo en mi casa. Y me dice la muchacha, pues la Navidad no hay problema, el Año Nuevo menos. Ah, pero el Día de Muertos, discúlpeme usted, pero el Día de Muertos en 2 semanas, yo no voy a estar aquí. Porque pues, es la única fiesta grande. Dije yo, ¿qué? Fíjate qué visión, ¿no? Ya provenía de una comunidad de la Mixteca. Y me dijo, es la única fiesta grande, vienen mis primos y mis parientes desde el otro lado, nos juntamos todos, ahí sí, eso es intocable. Sí, así es. Qué impresión. Claro. Y esta tradición que mencionabas tú de los hongos, pues viene de Oaxaca, ¿no? Claro, pues Huautla está allá. Dijiste, y es en esta época en la que los hongos se dan de septiembre a diciembre. Solamente en esta época es ese tipo ahorita es cuando hay hongos. Si usted quiere ir, ya sabe que es ahorita. ¿De septiembre a cuándo? A diciembre. O sea, le queda un mes. Sí, de hecho, tengo amigos que se dedican a recolectar, amigos biólogos, y les gusta mucho toda la cultura, la tradición de ese tipo de... Hay que conocerlos, ¿eh? Una de las intoxicaciones médicas que más frecuentemente se dan es intoxicación por hongos. Los hongos son tremendamente tóxicos cuando uno no lo sabe. Y muy peligrosos, ¿no? Peligrosísimos, son mortales. Uh-huh. Son absolutamente mortales. Y la gente los come porque hay hongos comestibles, pero hay que saberlos reconocer. Y a veces algunas personas inexpertas se equivocan y los consumen y se intoxican de manera seria, grave, mortal. Hay un libro que editó la Universidad Nacional Autónoma de México donde aparecen 407 variedades de hongos. Sí, y nada más el 10% se pueden comer. O sea, exacto, que la gran mayoría son mortíferos. Así es, y otros, bueno, tienen estas cualidades psilocíbicas que mencionabas, que el hongo, su nombre científico, el Teonanácatl, es Psilocybe hispanicum. Teonanácatl es el nombre prehispánico Uh-huh. y popular, ¿verdad? Es algo antropológico. ¿Y el nombre científico es cómo? Psilocybe hispanicum. Muy bien. Y es un hongo muy parecido al champiñón, realmente no es más o menos del mismo color, la forma es muy diferente. Y bueno, crece en muchas partes de la República Mexicana, pero principalmente en esta zona de la sierra de Oaxaca, que es donde estaba María Sabina, y ella precisamente por vivir ahí tenía esa convivencia con los hongos y con el trabajo que se hace con ellos para despertar la conciencia. Claro que es un trabajo muy delicado porque
precisamente, Pepe, nosotros tenemos pues un consciente, un preconsciente y un inconsciente. Que es la división que creó Freud, ¿verdad? Así Él es. estableció esos modelos. Entonces, todo lo que percibimos, todo lo que vemos, todo queda grabado, pero queda grabado gran parte en el inconsciente, y todo lo que nos hace daño, todas aquellas memorias que fueron traumáticas para nosotros, se van directo al inconsciente, de tal manera que no recordamos muchas cosas de nuestra infancia, nuestra adolescencia, sobre todo si fueron traumáticas. Y lo que sucede con estos hongos alucinógenos o que despiertan esta parte del inconsciente es que podemos recordar y ver cosas, emergen cosas del inconsciente, las cuales nuestro inconsciente muchas veces no está listo para procesarlas. Por eso, aquellos que en la tradición prehispánica eran los elegidos para comer este hongo, eran los guerreros. ¿Y por qué eran guerreros? Porque eran los que estaban preparados para poder enfrentar este tipo de imágenes que son de ellos mismos, o sea, son imágenes que están en su propio inconsciente y que emergen, atraviesan esta barrera del inconsciente al consciente, y que pueden ser aterradoras, porque precisamente es esa parte que son muchas cosas traumáticas que empiezan a emerger. Yo he tenido pacientes, Pepe, que van a las ceremonias y lo hacen pues como un trabajo, algo de desarrollo personal, pero cuando regresan muy mal, psicológicamente regresan trastornados, regresan con muchas cosas, viendo cosas que no estaban listos para ver, viviendo cosas que no estaban listos para vivir, precisamente porque no son ese tipo de guerrero, ¿no? El guerrero es aquel que dentro de las tradiciones espirituales, el guerrero no solo es aquel que hace la guerra o que sale a la guerra a luchar, sino que es aquel que entiende que la vida es efímera, y además de que la vida es efímera, o sea que venimos al mundo y lo único que tenemos certero después de que nacemos es que vamos a morir, y que la muerte es parte de la vida, y esa aceptación es muy difícil, y que esa muerte nos va a llevar o es un umbral, ¿no? Entonces también podemos ver, cuando lo que tú decías, cuando consumimos este tipo de hongos, podemos ver a nuestros antepasados, que son los seres que fallecieron hace muchos años, pero que están guardados en nuestro inconsciente, porque nosotros tenemos una relación con nuestros antepasados, nos guste o no, pero esa relación está guardada tanto en el ADN como en el inconsciente. Entonces cuando empiezan a Eso emerger, es de lo que habla Jung cuando habla del inconsciente colectivo, precisamente. y cuando empiezan a emerger todas estas imágenes, pues a veces no estamos listos para verlas, y hay un descontrol tremendo. Entonces a los pacientes hay que darles tratamiento homeopático para que puedan ellos regresar a su equilibrio emocional, porque es un gran descontrol cuando no saben manejar este tipo de experiencias místicas o experiencias con sustancias, con plantas medicinales, pero que son sagradas y que son... Y que tienen sustancias psicoactivas. Así es. En el caso de este hongo, la sustancia activa se llama psilocidina. Y esta psilocidina es la que le da nombre científico a la planta. Y esta, cuando la consumes, embona bien en los receptores que tiene el cerebro para la serotonina, y con ello desata estados alterados de conciencia. Una cascada de neurotransmisores impresionante. Estos estados alterados de conciencia hacen que se vean visiones. Y estas visiones son precisamente los alebrijes. Es muy interesante el estudio que se está haciendo en la Facultad de Psicología de la UNAM sobre alebrijes. ¿Qué son los alebrijes? Bueno, precisamente cuando alguien consume la psilocidina, ve imágenes de gran colorido,
Si te fijas, ¿qué características tienen los alebrijes? Pues colores muy chillones y muy brillantes y formas de monstruos, formas imaginativas. Todo esto uno dice, bueno, ¿de dónde lo sacamos? ¿De dónde viene? Bueno, pues ¿cuántos millones de mexicanos han visto a lo largo de su vida, inspirados por estas plantas sagradas, estos nahuales, porque ese es el otro nombre de los alebrijes? Hay que entender, claro, los alebrijes son guías espirituales para visitar el otro mundo, el otro lado del mundo. Hay más de 100 estudios antropológicos de hace 100 años sobre los alebrijes. Uno los ve muy bonitos ahí en Reforma, decoraditos, y dice, expresión popular de la imaginería. No, espérate, esos alebrijes son reales. Los ves cuando te dopas con psilocibina y se ven como están ahí. Y claro, las mentes de cada individuo pues le van a dar formas diferentes, unas de ave, otras de pez, otras de cocodrilo, otras de la hidra, el monstruo de la tierra. Pero hay que entender que este es arte psicodélico, esto es la psicodelia. Esto existe y hay que entender que ahora la droga está en nuestra sociedad muy marginal. Uno asocia a drogadictos con narcos, uno asocia a drogadictos con corrupción, con miedo, con violencia, con degradación moral, con vicios, pero para los pueblos aztecas era todo lo contrario. Sí, es lo que decía, solo los guerreros estaban autorizados. Exactamente. Y los nobles. Y así podían entrar al combate y podían pelear y ganar. ¿Por qué eran los caballeros águila y tigre tan eficaces y tan poderosos? Porque se consumían estas plantas psicoactivas para entrar a la guerra con toda su violencia y su fuerza, con un enorme poder. Ahora, uno dice, ¿y esto es únicamente en el caso de México? Claro que no. Por ejemplo, Aníbal, fíjense qué interesante es esto. Aníbal, el gran guerrero, le hicimos, por cierto, un programa de 18 capítulos sobre la vida de Aníbal. Aníbal, ¿sabes qué le daba a sus soldados? Por eso era tan buen general cuando iban a la batalla. Marihuana. Y entraban todos enmarihuanados, los 40,000, los 50,000 soldados de Aníbal, entraban todos enmarihuanados a luchar contra las legiones romanas y les ganaban, pues cómo no. Si además de los elefantes estaban enmarihuanados, imagínate la resistencia que tenían, el poder que tenían, la capacidad que tenían. Eso a veces no lo hemos entendido, el papel psicoactivo de las drogas en las batallas de la antigüedad. Alejandro Magno también los drogaba. Entonces hay que entender, bueno, en la guerra de Vietnam pues, también lo drogaban, ¿no? Les daban LSD a los soldados. Bueno, no es que se los diera el gobierno, pero lo circulaba entre la tropa pues, para poder aguantar el horror y el terror de la guerra. Entonces esto ni es nuevo ni va a dejar de pasar. Y en China el opio también se usó. Era algo muy parecido, pero debemos entender que los alebrijes, este mundo de los muertos, sí está muy relacionado con las drogas, con las plantas sagradas, con los rituales sagrados. Y con este ritual de la muerte del sacrificio a la divinidad. Entonces, los que iban a ser sacrificados tenían estas experiencias, eran preparados y deberían ir al sacrificio con el dios siguiendo su alebrije, que es un nahual, su guía espiritual. Y sabes que en esta película de Coco eso se ve muy bien. Aparecen los alebrijes y son los guías espirituales de las personas. Y aparece un guía espiritual de un niño, que es el héroe de la película, y es un perro mexicano, un xoloscuincle. Ese es el héroe de la película, y es un perro sagrado, porque tiene todos los colores y los diseños y los dibujos. Yo quiero platicarles una anécdota de Luis Hernández. Hace muchos años Luis Hernández se fue a la sierra de Nayarit. Como él es muy inquieto en esto de la investigación de las plantas sagradas, tú te fuiste al país de los huicholes. Y los huicholes te compartieron sus secretos sobre el peyote. Y después trajiste a un huichol, que ahora es amigo mío, gran amigo mío, que es huichol y hace este arte. Y un día yo lo entrevisté y le dije, oye Julio, ¿y cómo haces estas cosas maravillosas del arte huichol? Y él de plano me dijo que sí consumía peyote y entraba en éxtasis y entonces veía esas formas y esas cosas. Es parte de su tradición. Sí, por supuesto. Y por eso su arte es así de hermoso. Sí, ellos tienen un permiso de parte del gobierno, de gobernación. Ellos pueden portar peyote. Y consumirlo. Claro, consumirlo, lo consumen, es parte de su idiosincrasia. Y siempre traen un morralito y en su morral traen un polvito. Y ese polvo no es más que el peyote seco y pulverizado. Y son gente que aguanta mucho tiempo caminando a través de la sierra,
sin comer varios días a través de consumir este tipo de este polvo del peyote. Y lo que le llama la atención es que el uso de la droga en este caso no deteriora su personalidad. No es como cuando aquí tenemos a un consumidor de marihuana que termina todo loco y en la delincuencia. No, a ellos los dignifica porque ellos le llaman al peyote el padre Hikuri y lo ven como un dios que los inspira a hacer su arte y a crear y de eso sobreviven. Gracias a esto tienen una vida digna y pueden vender sus trabajos, sus artesanías. Su trabajo, qué interesante concepción y qué diferente al uso que se les da modernamente en la sociedad postmoderna a las drogas. Claro, pero es todo también, lo contrario. Son gente que vive en el campo, gente que tiene una religión muy sencilla, muy relacionada íntimamente con la naturaleza. Entonces tienen muy poca malicia. Muy poquita, nada. Y en realidad, para poder ir al viaje, para poder ir porque ellos viven en Jalisco y en parte de Nayarit, pero... Sí, el país de los huicholes, para ubicar a la gente, y de los coras, que son muy cercanos, otro grupo indígena muy cercano a ellos, están en Nayarit y en Jalisco. Y de hecho Julio es de los que están en Jalisco. Sí, en Jalisco, así es. En Nueva Colonia se llama el poblado de donde es Julio. Y entonces ellos tienen que cumplir cierta edad y tienen que cumplir ciertos requisitos espirituales para poder ir a ese viaje. O sea, no es nada más de que quieren ir y van. Tienen que cubrir los requisitos. Entonces tienen que empezar haciendo ofrendas, tienen que empezar haciendo labor, tienen que ser gentes dignas en su comunidad, en sus comunidades, tienen que ser gentes honorables para poder hacer el viaje. Los más honorables son los que tienen derecho a usar las plantas sagradas. Es exactamente lo contrario que en nuestra sociedad. Así es, y entonces ya pueden ir al viaje a Real de 14 a la cosecha del peyote y regresar a su tierra con todo esto, ¿no? Hay una película que lo explica muy bonito, ¿eh? Y habla cómo salen ellos a buscar el jicuri. Y el viaje a Viricota. El viaje de Viricuta es la película, y Viricuta pues es el lugar, el lugar sagrado que está en las sierras de San Luis Potosí, y caminan creo que 30 días para llegar y luego regresan. Y luego, bueno, pues hacen su cosecha de esta planta sagrada que les va a servir tanto para la realización de su arte y de su vida. Digo, para entender un poquito este mundo de las plantas sagradas. Y entonces, si ya lo vemos desde la antropología, empezamos a entender mejor lo que es la fiesta de muertos. Es que sí es cierto que en algún momento dado, y tal vez por el consumo de estas plantas sagradas, los aztecas podían ver a sus muertos, pues se alucinaban, ¿no? Claro. Hay referencias que da Bernal Díaz del Castillo y referencias muy interesantes que da Bernardino de Sahagún, y dice que en el gran mercado de Tlatelolco, fíjense, ¿saben cuántas tiendas había en el mercado? Para que me den una idea, Bernal Díaz del Castillo no da el dato, pero sí da el número de calzadas que había en el mercado. Pero se ha calculado modernamente, los antropólogos y arqueólogos y también los historiadores han calculado que eran 14,000 tiendas, 14,000 puestos en el tianguis de Tlatelolco. Dios mío. Y que 5 de las calzadas, le llaman calzadas a los pasillos del tianguis, eran para plantas sagradas. Y que había una variedad de 4,000 plantas sagradas que tenían un uso increíble a la hora de la medicina, porque te podían quitar los dolores de las enfermedades o te podían desarrollar capacidad. Y ahora, pues acuérdate que a la marihuana se le está dando un uso medicinal. Es que estas plantas sagradas tienen un gran uso medicinal. Sí, casi todas las plantas tienen o pueden tener usos medicinales, inclusive las plantas que tenemos en el jardín, como la menta, la hierbabuena, el epazote, el romero, todas esas plantas tienen activos que nos pueden servir para curar diferentes enfermedades. La manzanilla, por ejemplo. ¿Sabes que hay una planta en el mundo? Bueno, tú sí conociste Chihuahua, que es mi tierra, y allá la gente se quita los resfriados, los corta
una planta que nada más allá se da. Y aquí yo lo he buscado en las herbolarias de aquí del Palacio. Ojo, los que venden hierbas medicinales en el Mercado Sonora y atrás de Catedral, el Pasaje Catedral, porque siempre hago mi berrinche porque voy y les pido la planta y no la tienen. Y realmente yo me la tengo que traer desde Chihuahua, o un amigo me la manda, y es una cosa increíble. A ti te da un resfriado y en lugar de andar usando ahí lo que te venden aquí, las pastillitas es que no quitan nada, porque son, nada más son antihistamínicos, pues yo no sé, pero la hierba de la víbora te quita el resfriado. En serio te quita el resfriado. No sé qué. Me acaban de decir dos amigos de allá de la Universidad Autónoma de Chihuahua que se acaban de descubrir propiedades antivirales en la planta de la hierba de la víbora. Bueno, pues obviamente si el catarro es un virus y le atacamos con un antiviral poderoso, que en este caso sería la hierba de la víbora, pues entonces ya tenemos una explicación científica de por qué se usa para esto. Pero es una hierba que traen los tarahumaras de la sierra, no se cultiva, sino que se da. Es una especie de cactácea y te la venden seca. Y tú con eso haces un preparado, un té. Haces un té y te lo tomas cuando tienes catarro. Y calienta el cuerpo y sudas increíble. Y en 24 horas, 48 horas ya estás funcionando y ya te vas a trabajar de lo efectiva que es. Y sería muy interesante que un día hiciéramos un estudio de lo que se ha sabido recientemente de la hierba de la víbora, que es esta planta de los tarahumaras, que ellos la venden un poquito cara, pero dicen que cuesta mucho trabajo conseguirla porque se da en las peñas. Ya ves que la sierra de Chihuahua es muy rocosa. Sí. Dicen que en las peñas se da una especie de magueyito, son como hojitas de maguey deshidratado, y entonces pues tienen que subirse y encaramarse, y es riesgoso y es complicado llegar hasta ahí y quitar la planta y después llevarla, y es un poquito carita hasta en Chihuahua, y aquí casi no se consigue. Bueno, la he conseguido en un solo lugar allá en el Mercado Sonora, pero casi nunca tiene, es que no me han traído. Pero bueno, hay un bagaje, la herencia que tenemos del mundo prehispánico y estas hierbas medicinales tan efectivas. Pero mira, la hierba de la hierba de la víbora, bueno, está más que garantizado que es un remedio increíble para los catarros, los resfriados. Bueno, aquí tenemos una persona que nos llama. Voy a dar la llamada inmediatamente con unos mensajes. Creo que estamos haciendo un programa muy interesante relacionado con alebrijes, relacionado con la venida de los muertos a visitar a los vivos, que para nosotros es algo tan real. Que fíjate que mi familia, que no es mexicana, por el lado de mi papá son españoles, yo les platicaba esas cosas y se quedaban, pues qué bonito, ¿no? Pero dice, ¿a poco creen eso? ¿A poco creen que de veras los muertos pueden llegar a su casa y tomar la ofrenda y llevarse de la ofrenda? Yo decía, bueno, es que lo que viene no es el muerto, lo que viene es su alma, y lo que se lleva no es la comida, lo que se lleva es el alma de la comida. Claro. Y es que así está explicado por Bernardino de Sahagún, el alma de la comida. Y le tienes que poner la comida que le gustaba, claro, no le vas a dar lo que no le gusta. Y su mezcal, o su tequila, su pulque. Y sus cigarros, ¿no? Sus cigarros. También les alimenta sus vicios. Sus faros. Pues es que siguen siendo los mismos, ¿no? Vivos o muertos, la idea es que son los mismos. No tienen por qué estar diferentes. Y hasta los vicios les alimentan, ¿no? Sus faritos. ¿Y todavía venden faros? ¿Todavía existen esos cigarros? Bueno, vamos a mensajes y enseguida regresamos. Vamos a un corte de estación. ¿Si hay faritos todavía? Porque esos eran de cuando yo era niño. Yo creo que sí. Los faritos, y valían muy baratos, 30 Los centavos. faros, los tigres. ¿Si hay faros todavía? Los alitas también siguen existiendo. ¿Y esos por qué son tan baratos? Son de una empresa que no me acuerdo cómo se llama, pero tienen toda la vida. Alas. Los lames y saben Faros azúcar bien y rico. tigres. ¿Ah, es sí? el papel de arroz. Sí. Es dulce. Entonces sí se venden. A mí me gustaría tener una cajetilla acá. Cuestan como 19 pesos. No para pesos. consumirlo, sino para De tenerlo. hecho, los tigres tigres ya hay hasta con filtro. Ya no es Office. Ya, pero eso ya perdieron. Todo, sí. Ya les pero quitó sigue habiendo todo. los dos, o sea, con y sin fin, como los delicados, que de repente salieron ya con filtro. Los delincuentes. Los delincuentes, los faros, los alitas. Los que ya no existen creo son los Raleigh. Bueno, estamos haciéndole mucha publicidad a la buena calidad. ¿Con cuál doctor? No, ya viene, ya no nos vamos a dejar.
Bueno, ya vamos entrando. Y continuamos hablando ya la tercera media hora del programa. Estamos hablando acerca de este mundo maravilloso prehispánico. Cómo justamente en el Día de Muertos este mundo regresa. Y estamos hablando de esto porque en todo México se ponen las ofrendas. Bueno, no en todo México, por ejemplo, allá en Chihuahua no. Porque es una cultura más mestiza, más criolla y mucho menos indígena. En Chihuahua hay 200,000 tarahumaras. Es una etnia muy numerosa, de hecho es la más numerosa proporcionalmente de todas las etnias de México. En México hay alrededor de 4 millones de grupos étnicos reconocidos, de indígenas, más de 80 pueblos indígenas reconocidos, que tienen linaje y tienen lengua propia. Y en Chihuahua están los tarahumaras, que su verdadero nombre es rarámuris. La gente dice tarahumaras, pero son rarámuris. Y ellos son muy numerosos, pero están muy separados, del resto de los habitantes. No es como aquí, que interactúan. Por ejemplo, uno va al mercado de Oaxaca y ve ahí, pues que es el mismo mundo, ¿no? No hay diferencias. Viven en el mundo de todos, el mundo mestizo, el mundo criollo y el mundo indígena están conectados y todos los días cohabitan. Claro. Pero allá en la Tarahumara hay muy pocos chavochis que son los que no son indígenas tarahumaras, y entonces como que hay más desconexión. Entonces sus fiestas, sus creencias no han penetrado tanto hacia la población que no es indígena y están más desconectados. Y en cambio acá están completamente conectados. Entonces es muy interesante el Día de Muertos, porque creo yo que es cuando más conectados están los tres mundos. El de los criollos, el de los mestizos, de los indígenas. Todo mundo, inclusive en los grupos sociales, sin excepción, ponemos altar de muertos. Y todos tenemos antepasados. Entonces el Día de Muertos es en realidad un ritual de culto de los antepasados. Y esto implica también los antepasados históricos, o sea, las creencias de los pueblos prehispánicos. Y me encantó este desfile del sábado. Primero un desfile de alebrijes desde el jueves. Qué bonito. Y luego el sábado, el desfile muy show que organiza el gobierno de la Ciudad de México del Día de Muertos. Las calaveras. Las calaveras estuvo muy qué hermoso, bonito, sí. ¿no? Qué hermoso. Y es ahí donde nos conectamos todos, ¿no? A este universo prehispánico. Y vemos este concurso de alebrijes, luego el de calaveras. Y en estos días, si uno va al Zócalo, los danzantes que normalmente están ahí también están vestidos como debe de ser, pintados de calavera. Y hay como muchas trajineras, ¿no? Cada delegación pone una ofrenda. Así es. Pero fíjense qué interesante. En el mundo prehispánico no se ponían ofrenda, sino que se hacía un banquete. Y este banquete tenía un nombre que era Tlaxochimalco. El Tlaxochimalco. Era una comida real, un banquete donde iban los vivos. Fíjate, ahora el sentido es que tú les pones a los muertitos que quieres todas sus cositas que les gustan. Les pones sus cigarros. Decía Luis que todavía venden los faritos y los alas y los tigres, que eran los cigarros mexicanos por antonomasia, ¿no? Y que todavía son tabaco y papel de arroz y ya. Qué bonito que todavía exista este consumo. Y les pones su comida favorita, y les pones su bebida, su comida, sus cigarros, sus cervezas, sus alcoholes, su mezcal, su tequila, su mole, su retrato. Retrato es lo más importante. Sí. Y te quedas ahí, le pones su flor de cempasúchil y finalmente sus velas, sus cirios encendidos en señal de veneración y de respeto. ¡Qué hermosura! Pero en la época de los aztecas era diferente, no había nada de esto. ¿Sabes cómo era realmente entre los aztecas? ¿Cómo era? Se ponía una mesa enorme y de un lado se quedaba vacía para que se sentaran los mayores. Se les llamaba así, los mayores. Y se hacían que ahí estaban. Les ponían sus platos servidos,
su comida servida, pero una comida era un banquete de vivos y muertos. Ellos se imaginaban, o yo no sé si se imaginaban, o de plano se ponían sus hongos, y de plano sí los veían, porque podría ser eso. Pero en realidad, la fiesta de los muertos, era en realidad una fiesta en donde interactuaban vivos y muertos. Y vivos y muertos regresaban a estar juntos. Solo que la creencia era que el primer día venían los niños. Y los niños, fíjense que los niños, había cuatro mundos de los muertos. Y uno de los 4 era exclusivo para niños. Fíjate qué bonito, tenías un kinder. Los muertos chiquitos. Y uno se pregunta, pero para los aztecas, que era un muerto chiquito. Fíjate qué interesante, hasta los 9 años. Ya los de 10 ya eran como adultos. Para ellos la niñez terminaba en el 9º año. Entonces los textos son muy claros. Bernardino de Sahagún dice, los niños iban al Chichacualco, que es como se llamaba este lugar de los muertos chiquitos, en donde estaba el árbol de mamar. El árbol de mamar. Fíjense, la palabra chichi en náhuatl es el nombre de las mamas. Las chichis son las mamas de la mujer. Y en el Chichihuacualco, este es el nombre de este inframundo, había un árbol enorme con miles y miles de mamas. Había un árbol que era como un agüehuete, pero a lo bestia, enorme, y le colgaban mamas, pero mamas humanas. Y llegaban los niños y mamaban, para mantenerse vivos, leche del árbol leche, que era el árbol del Chichihuacualco. Entonces, en el centro del Chichihuacualco, del Chichicualco, había un gran árbol que tenía miles y miles de mamas, y llegaban todos los niños y se conectaban con el árbol y lo chupaban como si fueran las mamas de su mamá, los pezones de su mamá, y brotaba leche. ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! Entonces, las mesas de los aztecas tenían un área para los niños, y lo único que les ponían era leche, en ese pedazo que dejaban donde se sentaban los vivos. Y decían, aquí llegan a comer, a cenar las ánimas del Chichicualco. Y les ponían leche y les ponían dulces de maíz, que eran una cosa deliciosa, los dulces de maíz. Ahorita les platico cómo eran. Eso que todavía se llama pinole es lo que eran los dulces de maíz. El pinole, es el pinole. De hecho, el pinole es sagrado, es uno de los lenguajes sagrados del cosmos. Y muy nutritivo. Y es cocoa molida y maíz molido y azúcar molida. Qué cosa tan sabrosa. Entonces, lo que les daban a los niños, y decían que los niños venían al mediodía. Ahí sí se equivocó la película de Walt Disney, porque ya amanece y dicen, ya cuando salga el sol, pues ya no van a poder estar aquí los muertos, porque cuando sale el sol se van. Y no es cierto. Ahí sí se equivocaron, una corrección para Walt Disney. La hora clave de donde se iban los muertos niños y llegan los muertos adultos es a la mediodía, cuando el sol está en su cenit. Es al revés. Es cuando el sol está, no cuando el sol sale. Y entonces, esto se ve en la película esta que quiero que vean, que se llama Coco. Qué bonita película. Y qué hermoso el Día de Muertos visto desde esta película infantil para niños. Entonces allí, este lugar que es el Chichacualco, es donde viven los niños y todo el día juegan, gatean, tienen juguetes de madera de todos los colores. Y fíjate lo más bonito. ¿Sabes con qué juegan los niños del Chichacualco? ¿Con qué? ¿Cuáles son sus juguetes y sus mascotas? Los alebrijes. Los alebrijes. Y ahí vienen los alebrijes, vienen del Chichicualco. Son los juguetes. ¡Qué bonitos juguetes tienen los niños aztecas! Y de ahí vienen los alebrijes. Y bueno, mañana les voy a hablar de los otros 3 lugares a donde van los muertos. Porque si eres niño, lo único que tienes menos de 9 años, te vas directito al Chichicualco. No hay de otra. Y si eres adulto, te puedes ir a 3 lugares. Te puedes ir al Mictlán, donde reinan el señor Mictlantecutli y la señora Mictlatzihuatl.
Te puedes ir al Tlalocan si es que moriste por alguna causa del agua, o te tienes que ir a un lugar muy hermoso, que es el más bonito para ir, que se llama el Iguacatl Tonatiuh. Te vas con el sol, como los guerreros que iban a pelear, o morían en el sacrificio gladiatorio, o morían sacrificados a un dios, y entonces en lugar de ir a donde iban todos los demás, iban a acompañar al sol en su piel, y se convertían en flamas sagradas del sol. Qué cosa más hermosa. Pues por eso es que querían ser sacrificados en la piedra de los sacrificios, porque iban a ser, en lugar de ir como los normales al Mictlán, o como los ahogados al Tlalocan, ellos iban a ir al cielo solar. Sí, ese como privilegio flamas solares. se ganaba ya sea en la guerra, en la ceremonia o en el juego de pelota. Así es, en el sacrificio sagrado del sol. Qué cosa más interesante. Entonces, tu manera de morir y la dignidad con la que morías determinaba el lugar al que ibas a ir a vivir o a habitar. Sin embargo, los cuatro son paraísos. Los cuatro son paraísos. Uno es paraíso acuático y se la pasaba muy bien. Parecía un centro vacacional en Cancún o por lo menos un balneario como Huaxtepec, ¿verdad? Y el Mictlán era muy interesante porque mañana les voy a platicar. Era un viaje sagrado y no era fácil llegar, era bien difícil llegar al Mictlán, era como, híjole, le tocó la parte difícil, porque si te ibas al cielo de Tonatiuh, era como que te convertías en aire, subías al sol. Pero si tenías que morir como un hombre común y tienes que ir al Mictlán, tenías que hacer un viaje que sagrado, que era de muchos meses, y encontrar un montón de cosas que luchaban contra ti para que no llegaras, y cosas así como que terribles. Bueno, vamos a ver la reacción de la gente, lo que nos está diciendo la gente. Dice Lilia Castillo: desde hace 2 meses he tenido muchas náuseas y dolor de estómago. Me diagnosticaron gastritis y me mandaron omeprazol y dologastril. Con ese tratamiento ya llevo 1 mes, pero no veo ninguna mejora. ¿Qué me pueden recetar para mis síntomas? Adelante, Luis. Bueno, hay que ver cuál es la causa de la gastritis. Es muy importante siempre hacer un buen interrogatorio y saber qué es lo que le está afectando emocionalmente. O también hay que ver los hábitos alimenticios, porque a lo mejor corrigiendo los hábitos alimenticios se puede corregir. Lamentablemente la medicina alopática solamente corrige algunas cosas de la alimentación, como quitar los irritantes, pero hay muchas otras causas que pudieran estar generando la gastritis, entonces es importante ver el caso en particular. Muy bien, entonces pues ahí está la recomendación del doctor Luis Hernández. Vaya a ver al doctor Luis Hernández, ¿no? La hoja de guayaba se usa tradicionalmente en la medicina mexicana para la gastritis. Pudiera ser una infusión de té de hoja de guayaba y tomarla 3 veces al día, pero hay que revisar cada caso. ¿Tú vas a estar en tu consultorio en estos días? Así es. Entonces te Sí, pueden llamar. Claro. ¿A qué número te puede llamar la señora Lilia Castillo? Nos pueden llamar al 55 20 5978. Pues ahí tiene la recomendación y la amable invitación. Llámele al doctor Luis Hernández. Bien, vamos a ver qué más dice la gente de Facebook. Le damos un saludo a la gente de Facebook. Dice Guillermo Alavés Benítez: saludos, doctor Pepe Cruz, desde Chihuahua. Saludos a Chihuahua. Un saludo para Chihuahua, a todos mis paisanos de Chihuahua. Dice Margarita: gracias por compartir todo este conocimiento que tienen ustedes de nuestra historia. Un gusto, doña Margarita, un gusto muy grande. Ismael Jiménez: felicidades por el maravilloso programa que están haciendo y los saludo desde Nopaltepec, montaña de los cactus. Eso quiere decir Nopaltepec en náhuatl. Pero ¿dónde estará Nopaltepec? Pues un saludo hasta Nopaltepec. A ver si no sé en qué estado está, en qué rumbo. Qué bonito nombre, ¿no? Nopaltepec. Montaña de los nopales o montaña de los cactus. Dice Ismael Jiménez: felicidades por el maravilloso programa. Después dice Marco K: gracias por compartirnos tantos conocimientos, tantas cosas. Y tengo una pregunta. En la serie de Pacal de YouTube, algunas veces mencionan el
balanché o una bebida utilizada para visualizar la voluntad de los dioses. ¿Puede hablar de esta bebida? Gracias y abrazos. Bueno, pues es una bebida psicotrópica, ¿verdad? Pero se hace con corteza. No sé de qué está hecho eso. Es una corteza de un árbol que crece en las selvas y que tiene efectos psicotrópicos. Muchas bebidas rituales están hechas a base de fermentos, fermentaciones. En el libro del Fondo de Cultura Económico, este famosísimo de plantas sagradas, viene. Ahí lo puede consultar y ahí puede. Pero es un psicotrópico alcaloide parecido al que tiene el peyote, que la sustancia activa se llama mescalina. Es lo que tiene el peyote. Ya ves que lo que tiene el hongo es psilocibina, lo que tiene el peyote es mescalina. Entonces lo que tiene esta bebida sagrada de los maíces es mescalina también, ¿verdad? Que también lo tiene el cactus de San Pedro, que es el que usan los incas, o que usaban los incas para sus rituales sagrados allá en el Cono Sur, allá en Perú, porque los incas también eran iguales, tenían los mismos secretos en su religión y también tenían muchísimas plantas sagradas psicotrópicas. Luna de Mayo dice: muy buenas tardes, por favor hable de la planta del muicle, unos minutos por favor, porque vamos a dar gusto a la señora Luna. Adelante, Luis, habla brevemente del muicle. El muicle es una planta pequeña que crece prácticamente en cualquier parte, es muy fácil de cultivar y es oriunda de México, y es una planta que puede ayudar a fortalecer los bronquios. Se toma cuando ha habido bronquitis recurrentes o cuando hay bronquitis, es buena para la tos. Y también se ocupa para problemas de anemia. Cuando la gente está anémica se hace una infusión y los antiguos mexicanos lo relacionaban. Este muicle es una planta verde que a la hora de la cocción se torna roja. El agua de la cocción se torna rojo, entre rojo y morado. Entonces ellos pensaban que por esto era bueno para la anemia, y en realidad sí funciona para la anemia, no tiene nada que ver el color, pero en realidad es una planta que tiene mucho hierro, y al tener hierro pues muchas veces, o más bien la mayor parte de las anemias son ferropénicas, o sea que hay deficiencia de hierro. Entonces por eso el muitle es muy bueno para los problemas de anemia, para fortalecer el organismo y para los problemas de vías respiratorias. Bien, bueno, pues hoy se festeja en este mundo mágico mexicano a los muertos chiquitos. Hoy en la noche, ¿no? La fiesta, ya de hecho están con nosotros y se van mañana a las 12 del día. O sea, están desde hoy a las 12 del día y se quedan hasta mañana a las 12 del día. Llegan los muertos grandotes y se quedan 24 horas más. Entonces, ya es veneración y honra, y hay algo en lo que no hemos dicho, y que era el Copaltzin. El Copaltzin es lo que lo hace mágico. Los aztecas pensaban que se envolvían con Copaltzin. La palabra copal pues es la resina que se le echa al brasero de carbón para que emita humo sagrado. El humo sagrado es el copal, pero el término Copaltzin de los códices es venerable copal. Al copal nunca se refieren como algo, sino más bien como alguien. Es como un ser. Es el que conecta los mundos. El humo al salir, el humo del sagrado copal, eso querría decir copal sin sagrado copal. El humo al salir conecta los mundos. Claro, porque se eleva hacia el cielo. Y hace posible que se supone que el copal es lo que siguen las almas de los difuntos para poder llegar al altar. Entonces, si no les ponen su copal, pues no llegan. Entonces, pues pónganle lo que sea, como se usa ahora esas vainitas, esas que vienen de la India, ¿no? El incienso de varita, ¿no? Pero tiene que haber como que ese humo sagrado, que era lo que iluminaba las almas, en cuanto a las creencias de los aztecas, para poder llegar a su banquete, a su fiesta, a su reunión con los vivos. Y vayan a ver la película de Coco, porque se ve todo eso en la película, ¿eh? Se ve el altar, cómo lo ponen, las fotos. Es increíble cómo Walt Disney pudo digerir esto y cómo lo puso en dibujos y lo explican bien. Y ya están las fotos de todos los parientes y la importancia que tiene
el que lo hagamos, porque según la película, si no recordamos a nuestros muertos, se desvanecen en el más allá, se desvanecen. Entonces, el poner el altar y el ritualizarlos tiene un sentido porque los mantiene vigentes allá. Siguen acordándose de ellos acá. Está muy interesante la trama y se nos está acabando el tiempo. Mañana voy a hablar de los otros 3 lugares. Ya hablamos hoy del Chichicualco, que es donde está este árbol de la leche que emana leche y que los niños van y chupan la leche y eso los mantiene con vida y con vigor. Y los dulces de maíz que se hacen y que son como lo que es el pinole, pero era un pinole duro, es decir, amasado con agua, y eran como panecitos. Y tenía forma de huesitos, y eso es lo que se convirtió después en el pan de muerto. O sea, es el origen del pan de muerto. Recordemos que cuando estaban aquí los aztecas no había trigo, el trigo nos lo trajeron los españoles. Claro. Entonces lo que se hacía este pan de maíz con cacao y se hacía y era parecido al pinole pero duro, eran como galletas y esto era lo que se ponía y lo que se comía, el pan sagrado era ese y ya después se convirtió, ya en la era del trigo, que llegó el trigo, se convirtió en el pan de muerto. Es la tradición de nosotros, ya muy tardía y muy reciente y bueno, pues a comer pan de muerto. Muy bien, ya vamos a terminar. Algo que quieras decir para despedirnos, Luis. Bueno, que es muy importante que sepamos de dónde vienen estas tradiciones, porque muchas veces no conocemos el origen de las tradiciones. Sí las llevamos a cabo, muchas veces ponemos nuestros altares. Yo quisiera que en las escuelas fomentaran esto. En algunos estados como Yucatán yo veo que son muy nacionalistas y sí fomentan mucho la cultura mexicana, lo que es propio de nosotros. Sin embargo, ahora veo a las escuelas haciendo el Halloween, veo a las escuelas que llegó para quedarse saliendo de la escuela, se van todos a pedir calaverita, ¿no? Y eso, pues es una... Dicen que estamos en el capitalismo y que el Halloween es más rentable porque les dan algo, ¿no? Y ahora ya hasta tienen dinero, ¿eh? Fíjate que eso es lo hermoso de nuestras tradiciones, ¿no? Que la felicidad está en el dar y no en el recibir. Exactamente. Y yo creo que ese es el En problema el del compartir, capitalismo, ¿no? Sí. Que en el capitalismo lo que hay que tener ganancias. la gente busca es eso. Ganancias. Entonces, precisamente nuestro pueblo está acostumbrado a ese dar. Allá en Oaxaca, mi familia es de Suchixtlahuaca y las posadas no son para recibir, sino son para dar. O sea, es algo generoso, ¿no? Siempre yo creo que el mexicano es muy generoso con todos sus visitantes y por eso tenemos tan buena fama de ser tan buenos anfitriones. Claro, porque lo somos. Y de hecho, pero es por eso. que nos desvivimos por atender al que nos visita en la casa. ¿No? Es eso por muy nuestra mexicano. cultura, exactamente. Es nuestro origen, sí. Que nosotros estamos acostumbrados al dar y dar lo mejor que tenemos, ¿no? Entonces por eso en nuestro altar de muertos debemos de poner lo mejor que tenemos y los manjares o lo más sabroso. Para mí pocas cosas son tan ricas como el pan de muerto. Yo espero muy sabroso. todo el año para poder comer pan de muerto. Aunque ahora te lo venden desde septiembre, ya había pan de muerto. Sí, es cierto. Por el capitalismo. Sí. Bueno, hemos llegado a la parte final, amigos. Todavía tenemos llamadas en los 4 minutos que nos quedan. Dice Nopaltepec, noroeste del Estado de México. Saludos al noroeste del Estado de México y saludos a Nopaltepec. Ya nos contestaron. Muy bien. ¡Qué maravilla! Dice, como referencia les doy el acueducto del Padre Tembleque. Bueno, pues ya con eso. Sí. Yo ya he ido muchas veces al acueducto. Muchas gracias. Saludos a todos. Está ya por los prismas basálticos. Es ¿no? correcto. Está... Mañana la oficina va a estar cerrada. Ahorita todavía estamos en la oficina, en el 5520-0224. Y también en el teléfono 5610-0069. La oficina va a estar abierta hasta las 6. Mañana descansa la oficina. El viernes volvimos a abrir y volvemos a estar. Mañana vamos a estar en vivo con ustedes. No vamos a estar grabados, vamos a estar en vivo.
y también el viernes vamos a estar en vivo, todos los días vamos a estar en vivo, y mañana vamos a hacer el programa sobre los fieles difuntos, los difuntos grandes. No se lo vayan a perder porque les va a gustar mucho como el de hoy, y va a estar muy interesante. Mañana viene el doctor Rodríguez y viene la doctora Ángeles Licona y vamos a estar en vivo transmitiendo desde la cabina de Radio Centro. Y amigos, gracias por haber estado con nosotros. No se les olvide poner bien, muy bien, su altar de muertos. Y además pónganles agua, ¿no? No nada más tequila, les pongan agua para que deben venir con mucha sed. Entonces, recuerden, 5520-0224, 5610-0069, para que se inscriban al taller de desarrollo humano del día 16 de noviembre y al curso de lectura veloz y aprendizaje acelerado que imparto el 15 de noviembre. Y festejen a sus fieles difuntos, gocen esta fecha. Qué raro que los mexicanos el Día de Muertos hacemos un fiestón en lugar de ponernos tristes y ponernos a llorar como el resto de la humanidad. Por eso les llama tanto la atención, ¿verdad? Pero es que acá sí tiene un sentido, pues no es ponerse tristes. Oye, tú cuando te vienen de visita a tus parientes, ¿a poco te pones triste? Al contrario, les haces fiesta. Claro. O sea, así es como lo vemos nosotros. Sí. Una manera diferente de ver la vida y ver el mundo. Y por eso le llama tanto la atención esta Walt Disney. Amigos, muchas gracias a nombre de todos. Los amigos de Facebook, gracias por haber estado con nosotros. Esos deditos azules, esos corazones rojos, esas caritas amarillas. Mañana vamos a estar aquí. Y pasen la voz para que todos nos escuchen. Amigos, gracias por estar con nosotros. Que festejen a sus muertos, que vivan la intensidad de esta conciencia nacional acerca de la muerte. Y aquí nos encontramos mañana. Recuerden ser mejores padres, mejores hijos, mejores mexicanos, mejores seres humanos, y siempre y cada día más. Y ahora sí nos despedimos diciendo, como decimos todos los días, sí puedo, es fácil y lo vamos a lograr. Entregamos el tiempo, el aire. Adiós a los amigos de Facebook. Adiós, 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 adiós.